Hola, estimados amigos y seguidores del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Bienvenidos a una nueva edición de Diálogos Mineros. En esta ocasión nos encontramos con el viceministro Henry Luna. Bienvenido, ingeniero Luna. Muy agradecido nuevamente por la invitación y contento de poder conversar con ustedes. Perfecto. Continuamos con las preguntas. ¿Cuál es el balance del primer semestre del año? ¿Estas son positivas? ¿Se ha mejorado a comparación del semestre del 2023? Yo creo que el balance es positivo porque se ha mantenido la inversión nacional y extranjera en el Perú. La producción se ha incrementado en la mayoría de los productos. La diferencia con otros países con relación al Perú es que nosotros tenemos oro, plata, plomo, zinc, estaño, molibdeno, entre otros productos, una gran cantidad de producción. Y por otro lado, también la inversión se ha mantenido, ¿no? Por ejemplo, a nivel de inversión, el año pasado estuvimos aproximadamente una inversión de 4.800 millones de dólares y para este año habíamos proyectado una inversión de 4.600 millones de dólares, de la cual en el primer semestre ya tenemos aproximadamente 2.120 millones de dólares, lo cual significa que este año vamos a poder mantener ese ritmo. Y por otro lado, también con relación a la producción de cobre, tengamos en cuenta que la mayoría de nuestra cartera de inversiones es cobre. El año pasado también estuvimos en 2.9 millones de toneladas métricas de cobre. Y este año también mantenemos ese ritmo de crecimiento y esperamos que con las medidas legislativas que se han dado, poder llegar a los 3 millones y al primer semestre ya tenemos 1.3 millones de toneladas métricas finas de cobre. Esos son dos temas muy importantes que demuestran que estamos muy bien en la minería. Ujú, perfecto. Después del mensaje presidencial nos quedó una duda sobre el proyecto Michiquillay. El ministro habla mucho sobre las posibilidades de Michiquillay, sin embargo sabemos que los papeles aún no están en proceso, ¿no? ¿Por qué hay tanta esperanza con el proyecto? ¿Quizá ya se está llevando a cabo todo el papeleo para que se dé los permisos? Claro, en el caso de Michiquillay, recordemos que es un proyecto que fue privatizado en los 90. Este proyecto estuvo en exploración a cargo de Anglo American, con resultados positivos. Sin embargo, en los últimos años fue transferido este proyecto nuevamente por una licitación internacional a Saudar Perú, y en este momento se encuentra ratificando las exploraciones realizadas prácticamente por Anglo American, y aparentemente los resultados son muy positivos hasta la fecha, y aparte que se está desarrollando un trabajo social en la zona. Ya hay un fideicomiso social en la zona también que está generando, digamos, desarrollo local, y creo que es muy positivo este proyecto y esperamos que pueda adelantarse la inversión para ponerlo en operación lo más pronto posible, ¿no? ¿Para cuándo más o menos esperaría el siguiente paso de Michiquillay? Se supone que es para el 2027 más o menos, estaría este proyecto ya empezando la construcción, y creo que sería muy importante, ¿no? Lo primero, esperemos que se ratifiquen las reservas que ya se han identificado y que se incrementen, ¿no? Para una mayor garantía de la inversión. Perfecto, está bien. Retomando un poco el tema del cobre, me señaló de que se busca mejorar esta producción mediante las leyes. Con esta ley que se generó hace unos meses del 10% de la capacidad de las minas, ¿se está buscando llegar a los 3 millones quizá de toneladas métricas? Claro, lo que tenemos es que las empresas productoras, principalmente Quellaveco, ¿no? Y las Bambas, el año pasado no estuvieron en su nivel alto de producción. Sin embargo, en este momento están en su nivel adecuado, ¿no? Otra cosa importante es que ha disminuido, digamos, los conflictos sociales, y eso es muy importante porque todas estas empresas, sobre todo del corredor minero, son cupríferas.
y esperamos que este año puedan mantener sus estándares y puedan incrementar su producción. Otro tema interesante es que se ha dado esta norma que va a permitir que se puedan procesar un 10% más de la producción normal, ¿no? Y eso es muy positivo para el país porque por eso estamos hablando de que para este año habíamos estimado 2.6 a 2.8 millones de toneladas métricas finas de cobre y esperamos que con estas medidas que se han dado llegar a los 3 millones e incluso superar esta producción. Ujú, claro, está muy bien. Cambiando un poco de temática hacia la ley MAPE, me gustaría que me comente un poco sobre el estado de esta ley, cómo la vienen trabajando y si es que quizá esta ley MAPE acabará con el conocido Reinfo. Definitivamente que en el Perú necesitamos una ley para minería artesanal y para pequeña minería ya formalizada, digamos, ¿no? ¿Por qué razón? Porque en la Ley General de Minería que se dio en los 90, solamente se contemplaba el estrato de pequeña minería y se contemplaba el estrato de régimen general donde está la mediana y gran minería. No se contempló el estrato de minería artesanal. Esto recién se hizo entre el 2001 y 2002, cuando se aprobó una ley de promoción para la minería artesanal y la pequeña minería con resultados importantes porque fue producto de un diálogo entre mineros, entre entidades, y finalmente se aprobó el estrato de la minería artesanal. También se aprobaron muchos temas, por ejemplo, se aprobaron los acuerdos entre mineros que tenían concesiones con mineros artesanales que no tenían concesiones, ¿no? Y eso fue importante porque muchas empresas como Poderosa llegaron a acuerdos con mineros de la zona y estos acuerdos se inscribían en el registro público y se han desarrollado de manera satisfactoria. Y no solamente con Poderosa, sino otras empresas del sur del país. Ahora, esta ley lamentablemente no se pudo implementar. ¿Por qué razón? Porque en el 2002 se dio una ley de descentralización, una ley de regionalización y las competencias de la recién creada minería artesanal y de la pequeña minería fueron transferidas a los gobiernos regionales a través de las direcciones regionales de energía y minas. Y por otro lado, a partir del 2012, durante el gobierno de Humala, se dan una serie de normas relacionadas con la formalización minera y se crea las declaraciones de compromiso donde el minero que no tenía papeles en regla, documentos en regla, podía declarar que era un minero que quería formalizarse y llenando esa declaración jurada empezaba su proceso de formalización. Lamentablemente este proceso se ha mantenido por 12 años continuos, pero no ha funcionado en el país. No ha funcionado. ¿Por qué decimos esto? Porque esta competencia, como mencioné, fue transferida a las direcciones regionales de energía y minas. Están avanzando el proceso lentamente, pero por otro lado tenemos una dirección de formalización minera que tenía a su cargo un registro y que este registro no puede, digamos, actualizarse mientras las direcciones regionales de energía y minas no evalúen todos estos documentos. Entonces, en este momento vemos que a nivel de país solamente hay aproximadamente 2.000 que han cumplido con formalizarse y hay la expectativa de que tengamos unos 25.000 que podrían, digamos que todavía están en ese proceso de formalización, pero hay un porcentaje muy alto de mineros que nunca han intentado ni siquiera presentar un documento para formalizar su actividad minera, ¿no? Estamos hablando de aproximadamente 60.000, ¿no? Entonces esta ley MAPE lo que tiene como objetivo es fortalecer a las organizaciones de minería artesanal, de pequeña minería que realmente quieren de manera organizada realizar esta actividad empresarial. Eso es lo que queremos, que se agrupen, que trabajen de manera integrada y que puedan formalizar sus actividades
y además puedan adecuarse a la legislación ambiental, y además se han incrementado y se han puesto normas de seguridad, y por otro lado se está dando la posibilidad de que los gobiernos regionales puedan coordinar con los organismos fiscalizadores de la mediana y gran minería como Sinermin, OEFA, SUNAFIL, para transferirles estas competencias de fiscalización que son muy importantes. Si logramos fiscalizar toda esta pequeña minería y minería artesanal adecuadamente, podríamos esperar que en el futuro esta actividad se pueda empezar a desarrollar de manera formal. Claro. Y comentó algo usted muy importante sobre la formalización y a nivel de direcciones regionales, ¿no? En varias entrevistas ya con otros personajes alrededor del sector me señalan que sería bueno que el MINEM vuelva a retomar estas formalizaciones. ¿Coincide usted con esta opinión? Lo ideal sería, creo yo, crear un programa que se dedique a la formalización, ¿no? ¿Por qué razón? Porque para formalizar se necesita mucho presupuesto, se necesita personal capacitado, se necesita ver este tema de la formalización de manera integral. En este momento, digamos, cada Dirección Regional de Energía y Minas avanza como puede, ¿no? Entonces, definitivamente que si seguimos a ese ritmo, no va a funcionar ese proceso de formalización. Entonces, lo que podríamos hacer, ¿no?, es por un tiempo determinado de 2 a 5 años, ¿no?, transferir esta competencia a una entidad para que centralice este proceso principalmente de evaluación de estos 25.000 expedientes que estarían en proceso de formalización, para poder lograr identificar e incorporar este número de 2.000 que actualmente tenemos ya formalizados, de que crezca por lo menos a 4.000, ¿no? Yo creo que estaríamos dentro de los estándares. 4.000 significa, es un número muy alto, teniendo en cuenta que a nivel de mediana y gran minería estamos hablando de 1.000 unidades mineras, ¿no? Entonces, versus 4.000 es una proporción muy alta, ¿no? Que sabemos que no se va a llegar a esa cifra porque no existe esa cantidad de centros mineros artesanales a nivel de país, ¿no? Y lo que se quiere es que, así como se logró en los 90 con el proyecto Gama, con la cooperación suiza, que muchos centros mineros artesanales, aproximadamente 30 centros mineros artesanales, formalizaran sus actividades, esperamos que realizando un trabajo conjunto podamos tener cuando menos unas 1.000 unidades mineras artesanales, pero que estén correctamente trabajando como cualquier empresa minera, ¿no?, con una buena cantidad de trabajadores que se adecúen a la legislación minera, tanto la parte de seguridad como a la parte ambiental, y que se adecúe a todos los estándares exigidos por la minería moderna, ¿no? Regresando a la ley MAPEC, ¿cuándo se estima que salga la ley? O sea, en este momento nosotros nos comprometimos para este año sacar esta ley, ¿no? Dijimos en el último evento que hubo en Trujillo que lo presentaríamos el 15 de julio, y efectivamente para el 15 de julio ya estaba lista esta ley, pero nuestro ministro estaba de viaje, estaba en Japón. Al retornar, aprobó la publicación de esta norma, y en este momento esta norma ya es pública. También existe un PowerPoint donde se identifican las principales mejoras que se han hecho, que se estarían implementando a través de esta norma, y por otro lado se está socializando. Por ejemplo, el día de ayer y hoy día esta norma ha sido socializada con INGEMED, con SUNAT, con SUNAFIL, con OEFA, con todos los organismos del Estado que están vinculados con la pequeña minería y minería artesanal, ¿no?, o con la actividad minera. Después también vamos a socializarla
el primero, con todas las direcciones regionales de energía y minas, con las 26 direcciones regionales de energía y minas van a tener la oportunidad de leer la norma y de presentar todas sus propuestas de mejora correspondientes. También se va a presentar ante los gremios, por ejemplo, la Sociedad Nacional de Minería, el Instituto Regional de Minas, todos los gremios vinculados con la actividad minera y también con los gremios de la pequeña minería y de minería artesanal, que son aproximadamente 6 gremios, y a todos ellos los vamos a invitar, los estamos invitando al auditorio del Ministerio de Energía y Minas. Pensamos, este cronograma se termina el 12, también está participando el Congreso de la República a través de algunos representantes de los congresistas. Hasta el día 12 de agosto pensamos culminar este proceso de socialización. Después vendrá un proceso de un par de semanas donde se van a recopilar todas las sugerencias y creo que para fines de agosto ya podríamos tener una versión ya incorporando todas las sugerencias correspondientes y seguramente que a partir de septiembre ya podríamos iniciar los procesos de la tramitación de esta norma. Claro. Cambiando un poco de tema, vamos a pasar a la consulta previa. Sabemos que esto puede demorar hasta 3, 4 años. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Estaría a favor de eliminar la consulta previa? Bueno, lo que pasa es que a nivel de país no podemos, digamos, eliminar la consulta previa porque es un tema, digamos, internacional, ¿no? Que viene de un convenio 169 de la OIT, ¿no? Pero también antes de la consulta previa existía la participación ciudadana, que era algo similar, donde se iba a explicar los proyectos ante los centros poblados y la población vecina a los proyectos, ¿no? Y la consulta previa actualmente es un trabajo que se viene coordinando entre la Dirección General de Minería y nuestra Oficina de Gestión Social, ¿no? Entonces, se está realizando ese trabajo. Lo que sí necesitamos de repente es incrementar la capacidad de personal en estas direcciones para agilizar este proceso de consulta previa. Y por otro lado, también hay que trabajar de manera integrada entre el Ministerio de Cultura, entre la Dirección General de Minería y nuestra Oficina de Gestión Social para agilizar este proceso. Y eso es parte del proceso de ventanilla única que también estamos esforzándonos en el gobierno para poder implementarlo, lo cual nos ayudará a simplificar procesos. Y creo que hoy día, por ejemplo, estábamos escuchando a un titular minero que estaba preocupado por el tema de consulta previa, porque en los años anteriores, como usted ha mencionado, se han pasado mucho tiempo, ¿no? Entonces, con las normas que se han dado y con la simplificación que estamos haciendo, pensamos que estos plazos se van a disminuir. Justamente pasando al tema de la ventanilla única, ¿cómo viene la articulación con los ministerios y las instituciones para agilizar más la fase 3, que me imagino que ya debería estar en camino, ¿no? Digamos que la ventanilla única digital tiene 3 etapas, ha tenido 3 etapas, ¿no? Una primera etapa donde, encabezados por la presidencia del Consejo de Ministros, nos reunimos 10 entidades públicas para elaborar, digamos, una página web que en este momento ya ha sido creada, ¿no? Donde en un solo, en un solo usuario uno puede acceder directamente a ver todos los permisos que se requieren para la actividad de exploración, la actividad de explotación, la actividad de beneficio, las ampliaciones para explotación y las ampliaciones para beneficio. Eso ya está concluido, más o menos nos demoró un promedio de 3 a 4 meses. En el plazo que se había comprometido el gobierno se logró. Ya en este momento ese link de la ventanilla única digital se puede ubicar en el Ministerio de Energía y Minas. La segunda etapa es un poco la parte legal. Entonces tenemos el apoyo de EESI, que es el Ministerio de Economía y Finanzas, ha integrado a organizaciones del sector público
con el sector privado, se han identificado normas y esas normas que deberían, digamos, agilizarse. Y una de ellas es, por ejemplo, la norma que me hiciste la consulta de la ampliación de las plantas de beneficio ¿no? del 10%. Entonces, este tipo de normas ya se están dando, ¿no? En, el 28 de julio prácticamente hemos sacado como 3, 4 normas adicionales, una de ellas relacionadas con el cierre de minas, entre otras, y creo que vamos a continuar con ese trabajo conjunto integrado a nivel de ventanilla única y a nivel de ESI, que es el Ministerio de Economía y Finanzas, que convoca al sector público y privado para identificar cuáles son las trabas principales que se tienen. Y un tema muy importante en el que tenemos que trabajar también es en ver todos los textos únicos de procedimientos administrativos de estas 10 entidades que conforman la ventanilla única para poder seguir simplificando procesos, ¿no? Terminada esta etapa, esperemos que se pueda lograr este año. Ya estamos en este momento consiguiendo financiamiento para irnos a la tercera etapa, que es la parte informática, donde vamos a empezar a implementar los cambios de nuestro sistema de información para agilizar este proceso y que cualquier expediente ingrese con un usuario y automáticamente vaya a 10 entidades y podamos simplificar procesos. Claro. Digamos que tenemos la esperanza de que esto salga el próximo año. Sí, definitivamente ya estamos avanzando, ya hemos concluido la primera etapa, estamos trabajando la segunda etapa y esperamos con el financiamiento correspondiente, hay un financiamiento que estamos internacionalmente, tenemos 2 o 3 entidades que quieren colaborar con este proyecto. Claro, sí, está bien. Y hablando un poco sobre un material que se ha vuelto bastante, ¿cómo se puede decir? Se ha conocido que su demanda se está requiriendo en el mundo en los próximos 14 años, que es el litio. ¿Hay alguna novedad sobre exploraciones de litio más allá de Macusani? Claro, en el caso del litio tenemos, digamos, hay 2 proyectos que están tramitando sus permisos para exploración, ¿no? También tenemos Ingemet, solicitó 2 ANAPs, áreas de no admisión de petitorios, para hacer investigaciones también por litio. Y adicionalmente estamos escuchando de algunos inversionistas que están ya también investigando por temas de litio, pero que todavía no han presentado sus expedientes técnicos, ¿no? Cuando presenten sus expedientes técnicos podríamos ya ir incorporando nuevos actores a la cartera de inversiones, pero en este momento solamente tenemos dos proyectos que están en este momento prácticamente en su fase previa ya a la exploración. Claro. Para confirmar, y eso es muy interesante, para confirmar y tener reservas internacionales. ¿Y qué zonas está estudiando Ingemet por el litio? Las zonas donde Ingemet ha solicitado estas ANAPs están ubicadas entre Puno, Moquegua y Cusco. En esa franja hemos creado una franja que se llama la franja de litio. Y en esa franja se están haciendo los estudios correspondientes. Esperamos que los resultados sean positivos y que después esta información se transfiera al sector privado para que soliciten concesiones sobre esas áreas. También se conoce, cambiando un poco de tema hacia la minería ilegal, que la PCM está trabajando en una comisión multisectorial. Me imagino que obviamente el MINEN también está formando parte de ella. ¿Cómo viene formando parte de esta comisión multisectorial y qué esperaría como proyecto para que puedan erradicar más la minería ilegal? Sí, efectivamente, en la presidencia del Consejo de Ministros hay un alto comisionado que se encarga de la minería ilegal, conjuntamente con un equipo de especialistas, y además están trabajando en esta parte del Poder Judicial, ¿no? Están trabajando otras áreas correspondientes que vienen implementando ya acciones, por ejemplo,
en zonas donde se está desarrollando minería aluvial de manera ilegal, principalmente en las zonas de La Pampa, en Madre de Dios. Incluso en esa zona han puesto campamentos para evitar que se continúe la deforestación. Y por otro lado, también se está forestando algunas zonas con apoyo internacional. Y eso va a servir de modelo para poder forestar en el resto de las zonas. Otras zonas también donde se ha detectado minería ilegal es en las zonas de Loreto, ¿no? Donde el gobierno, a raíz de una denuncia, ¿no? De autoridades del gobierno regional de Loreto y de algunas organizaciones civiles, identificaron que algunas zonas habían dragas que están extrayendo material de manera ilegal y las dragas están prohibidas de acuerdo a la legislación actual. Entonces, también en esas zonas se podrían implementar acciones de erradicación, ¿no? Con la finalidad de mejorar la calidad del agua de esas zonas que tienen problemas y también evitar que se deforesten las zonas también que existen en esa zona, ¿no? Pero ahí también hay que hacer un trabajo conjunto con el gobierno regional, porque el gobierno regional es el que está, digamos, otorgando concesiones para pequeña minería, para minería artesanal, y en muchas de esas concesiones a veces se disfrazan algunos mineros ilegales para tratar de usar la normatividad vigente para ingresar de manera ilegal a esas zonas, ¿no? Y también vemos que otra zona donde está actuando este comisionado es en la zona de La Libertad, en la zona de Patás, principalmente donde hay 3 empresas mineras que han tenido un impacto negativo de la minería ilegal, principalmente Poderosa, Marsa, Horizonte. Entonces, el alto comisionado convoca a todas las entidades correspondientes para hacer un trabajo integrado, ¿no? Incluso vienen acá al ministerio a pedir la información, van a Ingemet, van a otras entidades más del Estado. Cambiando un poco de tema, me gustaría pasar al descenso en la producción de minería no metálica y carbonífera. ¿Cuáles son las causas y si estas van a subir en lo que resta del año? Bueno, lo que pasa es que, digamos, tenemos dos niveles de producción, una que es la producción metálica y otra que es la producción no metálica. Dentro de la producción no metálica lo que destaca principalmente es la caliza, que es el elemento más importante para la producción de cemento. Entonces, la caliza se mantiene en los niveles de producción, pero también hay parte de esa caliza que se usa en algunas operaciones, principalmente en Tolomocho, ¿no? Pero ellos están en este momento en un proceso de ampliaciones, ¿no? Están realizando y por ahora han bajado su nivel de producción. Entonces, eso, digamos, ha impactado, pero esa caliza la usan para fines propios, no es para servicio de terceros. Pero las empresas que sí usan esta caliza para fines, digamos, de la industria del cemento, no han tenido ningún inconveniente por ahora, ¿no? Otro tema es el carbón, también es otro producto que, digamos, se explota principalmente en la zona de La Libertad, en la zona de Ancash y acá en la Sierra de Lima, en la zona de Ollón, ¿no? Son las principales zonas productoras. Podríamos decir que no hay, digamos, los niveles de producción se mantienen, ¿no? En el tema del carbón, ¿no? Donde el principal productor en este momento es La Libertad. Sí, entonces, podríamos decir en conclusión de que los niveles de producción no metálicos se mantienen, ¿no? Con excepción del tema de la calizas que están vinculadas con
un consumo propio para la empresa de Toromocho. Continuando un poco con el boletín estadístico, también la explotación y la exploración se ha manejado esta cifra, ¿no? Ha visto un leve aumento según lo que se ve en el boletín. ¿A qué se debe este aumento? Sí, o sea, hemos visto que en el boletín los resultados han mejorado principalmente en la parte exploratoria porque en la parte exploratoria la parte ambiental principalmente está a cargo del Ministerio de Energía y Minas, ¿no? Entonces, estamos trabajando, hemos fortalecido esta unidad de la Dirección de Asuntos Ambientales Mineros y los permisos se están agilizando. Y pensamos que en este momento ya tenemos 75 proyectos en exploración en la cartera. Esperemos llegar a 100 proyectos para fin de año, ¿no? Pero hay muchos que están todavía en trámite, pero no dependen exclusivamente de la responsabilidad del ministerio, sino que hay muchos proyectos que digamos, a petición de las mismas empresas, suspenden sus actividades temporalmente. Otras lo suspenden por un tema de acuerdos por el terreno superficial, principalmente. Hemos encontrado que muchas comunidades están, digamos, creen que la exploración es similar a la explotación, ¿no? Y quieren, en algunos casos, hacer negociaciones. Por ejemplo, en Las Bambas tiene un precio, digamos, los terrenos por un tema de que son minas en explotación. Pero proyectos que están en exploración donde no hay todavía ningún ingreso, los terrenos no pueden ponerse, las comunidades no pueden negociar y poner tan altos los precios, ¿no? Entonces, eso de alguna manera hay que conversar más con las comunidades para que sus expectativas sean racionales y puedan dar la autorización correspondiente para que puedan realizarse estos proyectos y van a seguirse incrementando las exploraciones a nivel de país. Perfecto. Si tuviera que considerar, así como lo hizo nuestra presidenta en el mensaje de la Nación, ¿cuáles serían los próximos proyectos con los que ve más interés para el país? Bueno, a nivel de país tenemos varios proyectos, ¿no? Tenemos proyectos Greenfield y proyectos Brownfield, ¿no? 32 proyectos corresponden a proyectos Greenfield, ¿no? Eso es muy importante, son 32 proyectos nuevos que se estarían desarrollando, pero todos estos proyectos se encuentran en diferentes etapas. Es oportuna esta pregunta para aclarar, porque cuando se habla de cartera de inversiones, en la cartera de inversiones lo que se consideran son proyectos que los inversionistas vienen, declaran que van a realizar una inversión durante un tiempo determinado, pero muchos de ellos se detienen en el camino, ¿no? Algunos por temas sociales, otros se detienen porque los precios de los minerales bajaron. Otra, por ejemplo, tenemos una inversionista en Lambayeque que normalmente a veces está buscando, digamos, a través de la bolsa de valores, conseguir financiamiento para continuar con sus actividades, ¿no? Entonces, la mayoría de estas empresas que exploran son empresas junior. Entonces, a medida que consiguen financiamiento internacional, van avanzando sus proyectos. Pero el tema principal, como había mencionado, es que tenemos que trabajar a nivel de terrenos superficiales, sobre todo, porque ahí está siendo la principal traba, ¿no? Y otro tema que antes era una traba, pero que ya se ha solucionado, es con la Autoridad Nacional del Agua, ya se han simplificado muchos de los procesos. Entonces, esto es un ingrediente positivo para las exploraciones. Y otro tema que también no debe pasar desapercibido es que, por ejemplo, en zonas de fronteras, en los últimos años no se habían entregado autorizaciones para exploración. Y este año, en este primer semestre, hemos otorgado una primera autorización a Barrick. Esperemos que tenga los éxitos correspondientes. Está en la frontera con Chile, hay un proyecto interesante. Entonces, esperemos que
con estas medidas podamos mejorar la actividad exploratoria del país. Ujú. Finalmente, estuvo presente en el panel Haití. ¿Cuál es la importancia de volver a ser parte de esta iniciativa? La importancia del EITI es que a nivel el Perú, digamos, al igual que otros países mineros desarrollados, ¿no? Actuamos a través de esta plataforma se muestra toda la transparencia con la que actúan estas empresas, sobre todo de la mediana y gran minería, demuestran a través de sus balances las inversiones que realizan de manera transparente. También muestran todo el aporte social que realizan a las comunidades o a las zonas de influencia de los proyectos. Y toda esta información es pública y transparente. Y eso, además, el Perú, a diferencia de otros países, hemos trabajado también en los EITIs regionales, ¿no? Hay varias regiones, 4 o 5 regiones que también tienen ya proyectos de EITI. Y no solamente es para minería y para energía, ¿no? Entonces, a través de EITI lo que estamos demostrando es que las empresas peruanas están actuando de manera transparente y, y estos resultados se pueden ver a través de estas estadísticas, las podemos ver a través del portal de EITI. Pero también es importante que quienes nos fiscalizan, en este caso son las muchas organizaciones no gubernamentales, ¿no? Que también dependen, reciben financiamiento internacional, ¿no? A través de relaciones exteriores y de muchos países desarrollados, ¿no? Entonces sería importante que todas estas organizaciones no gubernamentales, que son las que fiscalizan a la actividad minera, también sean fiscalizadas y que cumplan anualmente con presentar al Ministerio de Relaciones Exteriores de manera transparente en qué invierten estos fondos y que no se desvíen estos fondos a campañas en contra de los proyectos mineros que son los principales generadores de divisas para el país. Creo que nosotros actuamos transparente, el Estado actúa transparente y también necesitamos que la sociedad civil, a través principalmente de las organizaciones no gubernamentales, también lo haga de manera transparente y creo que el país se va a beneficiar. Ujú. Bueno, gracias, ingeniero Luna. Quizá tenga algún comentario de despedida para... Bueno, lo único que podría pedir es que a los gobernadores regionales, a los congresistas de la República, a la sociedad civil, ¿no? De que apoyen los esfuerzos que hace el gobierno para realizar las actividades de exploración. Hay que tener en cuenta que la exploración es una actividad de investigación, donde todavía no se van a extraer recursos minerales. Y una vez que tengamos proyectos en exploración que pasen a la fase de explotación, también que nos apoyen para poder desarrollar, para que se construyan estos proyectos. Ya en este momento ha sido una buena noticia, por ejemplo, que Tía María haya reactivado, empiece ya su fase nuevamente de inversión. Y eso es una noticia importante para todos los inversionistas del país, porque todos están ahorita trabajando sabiendo que tienen un gobierno regional, un gobierno local, un gobierno nacional que los está respaldando y que cree en la minería, ¿no? La minería va a seguir siendo nuestra principal fuente de desarrollo, esperemos que incremente el impacto por exportaciones. Normalmente la minería más su valor agregado equivale al 65% de todas las exportaciones nacionales. Entonces hay que seguir trabajando y hay que seguir promoviendo la actividad minera porque es una actividad moderna, responsable y que trabaja con tecnologías limpias y que no genera impactos negativos en las regiones y se puede desarrollar respetando el agro, mejorando la calidad del agua en las zonas mineras y trabajando con responsabilidad social.
Bueno, reiteramos el agradecimiento, doctor Luna, por esta entrevista. Gracias también al público presente. Los invitamos a seguir las redes sociales del Instituto para que no se pierdan las últimas noticias del sector minero. Nos vemos en el siguiente Diálogos Minero. Gracias.